Estados Unidos, ubicado como el tercer país más extenso del mundo y ostentando un lugar destacado entre las potencias globales, ha forjado su posición internacional en gran medida a través de una historia controvertida y poco conocida, la adquisición de más de la mitad del territorio mexicano. Este hecho, aunque a menudo pasado por alto, es esencial para comprender la génesis de la potencia estadounidense y las dinámicas actuales entre ambos países. En este video no solo desentrañaremos los eventos que llevaron a Estados Unidos a apropiarse de vastas extensiones de tierra mexicana, sino que también examinaremos las implicaciones legales y éticas que rodean este episodio histórico, cómo se gestó la expansión territorial estadounidense a expensas de México y qué consecuencias legales podría tener hoy en día. Comencemos explorando el contexto histórico en el que México obtuvo su independencia en 1821. En ese momento, la Nueva España abarcaba casi todo el territorio actual de Estados Unidos. El mapa del Virreinato de la Nueva España en 1810 nos revela la magnitud de la posesión territorial de lo que hoy es Estados Unidos, con un pequeño rincón en gris claro que representaba el incipiente país estadounidense. El mapa de México tras su independencia en 1821 nos muestra un territorio que se extendía hasta lo que hoy son California, Nevada, Utah, Texas, parte de Wyoming, Colorado, Nebraska y Oklahoma. Este México recién independizado se enfrentó a una serie de desafíos tanto a nivel nacional como internacional, con constantes intentos de invasión de potencias europeas. Estados Unidos, en su afán de expansión y fortalecimiento, despojó de sus tierras a las tribus indígenas americanas antes de dirigir su mirada hacia México. La famosa doctrina Monroe, proclamada por el presidente James Monroe en 1823, establecía que cualquier potencia europea que intentara invadir o interferir en las naciones libres del continente americano sería considerado un acto de guerra contra Estados Unidos. Paradojas de la historia, ya que la propia expansión territorial estadounidense violaría estos principios en el futuro. El presidente James Knox Polk, en la década de 1840, fijó su mirada en Alta California, una región estratégica rica en recursos, con la intención de incorporarla a Estados Unidos. Esta región, que incluía ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco, se volvió codiciada por el descubrimiento de grandes yacimientos de oro. Polk, conocedor de la importancia de la Alta California, envió una delegación estadounidense en 1845 para ofrecer a México $25 millones por esta región. Ante la negativa mexicana, que consideró la oferta insultante, Polk esperó su momento y en 1847 envió secretamente tropas estadounidenses a invadir México. Este acto de agresión desencadenó la guerra México-Estados Unidos. Es crucial destacar que esta guerra fue objeto de controversia incluso dentro de Estados Unidos. El propio Abraham Lincoln, en un valiente discurso ante el Congreso, denunció la guerra como un acto provocado bajo falsos pretextos. Otros líderes destacados como John Quincy Adams y Henry Clay expresaron su vergüenza ante una guerra impulsada por la rapacidad y el deseo desmedido de expansión territorial estadounidense. El resultado de esta guerra fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio a cambio de una compensación económica irrisoria, solo $15 millones. Este tratado, lejos de ser una negociación justa, fue impuesto a México bajo amenazas y el uso de la fuerza. Ahora, la pregunta que surge es si este tratado, que ha dejado una cicatriz en la historia de ambos países, puede considerarse válido en términos legales y éticos. Juristas y expertos sostienen que el tratado carece de legalidad debido a errores graves en su redacción y a la violación de principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece que un tratado es nulo si se celebra recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, violando los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos, aunque firmó la convención, nunca la ratificó, creando una situación peculiar. Sin embargo, existe una excepción que podría permitir la impugnación del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Durante la conferencia que dio origen a la Convención de Viena,
se reconoció que muchos aspectos de la Convención ya eran normas aceptadas en el derecho internacional. Esto significa que aunque Estados Unidos no haya ratificado la Convención, aún podía ser exigible cumplir con normas internacionales reconocidas. En este caso, el artículo 52 de la Convención de Viena señala que un tratado es nulo cuando se celebra recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza en violación de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. El Tratado Guadalupe Hidalgo, al condicionar la retirada de tropas estadounidenses y la liberación de puertos y aduanas mexicanas a la ratificación del tratado por parte de México, muestra claramente el uso de la fuerza y la coacción. Si bien la nulidad del tratado no implicaría la devolución directa del territorio perdido por México, abre la puerta a otras compensaciones significativas. Podría dar lugar al reconocimiento de derechos para los mexicanos que residen en territorios que ancestralmente pertenecían a México. Esta podría ser una oportunidad única para una reconciliación histórica y el reconocimiento de derechos para aquellos considerados ilegales en una tierra que fue arrebatada. Para llevar a cabo esta impugnación legal, sería responsabilidad del Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo presentar la demanda. Si bien es cierto que las leyes internacionales sobre fronteras establecen que una vez acordada una frontera, esta debe de mantenerse, la nulidad del tratado podría tener implicaciones más amplias. La compensación económica que México podría exigir como resultado de la injusta apropiación de su territorio podría ascender a sumas sustanciales. Esto no solo sería un reconocimiento de los agravios pasados, sino también una manera de equilibrar las desigualdades resultantes de la guerra. Desde una perspectiva más humana, la nulidad del tratado podría tener un impacto considerable en la vida de los miles de mexicanos que actualmente viven en territorios que alguna vez fueron parte de su país. La restitución de derechos y el reconocimiento de su condición podrían cambiar radicalmente sus vidas, otorgándoles la legitimidad y la seguridad que merecen. En resumen, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es más que un simple acuerdo histórico, es un capítulo oscuro que ha afectado las relaciones entre Estados Unidos y México. La posibilidad de impugnar este tratado, aunque técnicamente viable, plantea preguntas fundamentales sobre la justicia y la reconciliación histórica. Si bien la devolución directa del territorio es improbable, la oportunidad de exigir compensaciones y reconocimiento de derechos para los afectados abre un camino hacia una reparación simbólica y práctica. La historia a menudo se teje con actos de injusticia, pero también ofrece oportunidades para corregir errores pasados y construir un futuro más equitativo. Es necesario que los gobiernos de ambos países aborden este tema con seriedad y apertura. La justicia histórica no solo beneficiaría a México, sino que también sería un testimonio del compromiso de Estados Unidos con la equidad y el respeto hacia sus vecinos y ciudadanos. La verdad puede ser incómoda, pero enfrentarla es el primer paso hacia la verdadera reconciliación. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal